Un grupo minoritario o minoría se refiere a una categoría de personas que experimentan una desventaja relativa en comparación con los miembros de un grupo social dominante. Las minorías incluyen a los grupos que son menos numerosos que el resto de la población de su estado, que no están en una posición dominante, que residen en el estado siendo ya sea ciudadanos o un grupo con vínculos estrechos de larga data con el estado, que posean características étnicas, religiosas o lingüísticas que difieren de aquellas del resto de la población y muestran un sentido de solidaridad, aunque solo sea implícito, dirigido hacia la conservación de su identidad colectiva distintiva. También es importante tener en cuenta que es más probable que las minorías sean discriminadas o marginalizadas y puedan desarrollar un aumento de lealtad hacia el grupo como resultado de las relaciones discriminatorias y marginalizadas dentro del Estado. Algunos ejemplos de estas pueden ser las minorías étnicas, las minorías de género o sexuales, las minorías religiosas o las minorías lingüísticas. Argentina posee numerosas minorías étnicas que comprenden inmigrantes alemanes, armenios, asiáticos, españoles, franceses, galeses, irlandeses, italianos, japoneses, polacos, entre otros. Y es importante aprender sobre la historia de los grupos étnicos y racionales a los que sus antepasados pertenecían. Por ejemplo, podrían estudiar un texto sobre la historia de los galeses en la Patagonia o de los franceses en Esperanza. Luego están las minorías sexuales, que es un término que se refiere al grupo social cuya identidad de género, orientación sexual o prácticas sexuales consentidas difieren de la de mayoría de la sociedad en la que viven. Es un término que en sociología se utiliza para referirse al conjunto de la diversidad sexual y de género, englobado habitualmente bajo las siglas LGBTI. Las minorías sexuales también pueden manifestar comportamientos y prácticas que en conjunto forman una subcultura. En ciertos lugares y momentos históricos, las minorías sexuales han llegado incluso a desarrollar un lenguaje propio, con el que identificarse sin ser reconocido por el resto de la sociedad. En muchos lugares, las minorías sexuales se enfrentan al rechazo social y a riesgos de salud asociados que van más allá de sus prácticas sexuales, como mayores tasas de depresión o de suicidio. Respecto a la religión en Argentina, es la católica apostólica romana, religión oficial del país. Pese a tener una religión oficial, en Argentina existe total libertad de culto. Otras religiones practicadas en el país, en menor medida, son el protestantismo, el judaísmo, el islamismo y la religión ortodoxa griega, entre otras. Así, encontramos un 90% de la población religiosa, cuya religión argentina es el catolicismo, un 3% de la población protestante, un 3% de judíos y un 4% de pobladores que practican otras religiones. Sobre las minorías lingüísticas tenemos el quichua santiagueño, que es una subvariedad del quechua sureño, hablado en la provincia de Santiago del Estero y el sureste de la provincia de Salta. En Santiago del Estero se extiende solo por los departamentos de Sá Figueroa, Robles, Sarmiento, San Martín, Avellaneda, Mitre, entre otros. La lengua también la conocen en el área metropolitana de Buenos Aires, cerca de 60.000 personas emigradas. Es distinto del quechua subboliviano, pero con una similitud lexical del 81% con este. También tenemos el mapuche, que es un pueblo amerindio que habita en los actuales países de Chile y Argentina. Su número de hablantes activos se estima entre 100.000 y 200.000, y el número de hablantes pasivos en unas 100.000 personas más. Ha influido el léxico del español en su área de distribución y a su vez el suyo ha incorporado palabras del español y del quechua. No ha sido clasificada satisfactoriamente y por el momento se la considera una lengua aislada. Desde 2013 es el idioma oficial, junto con el castellano, en la comuna chilena del Galvarino, donde viven aproximadamente 9.100 mapuches. Y por último están los mataguayos, también denominados en varias fuentes de origen jesuita mataguas, mataguay y mataguayes. Fueron un pueblo hoy extinto de Gran Chaco, que habitó en territorio de la República Argentina y del Paraguay. Su lengua formó parte de la familia lingüística Mataco-Guaricurú y su familia Mataco-Mataguaya, y por extensión se suele denominar a toda su familia como mataguayos. La pobreza en Argentina, ¿es minoría o mayoría? Algunos, como los ricos o personas que vivan en las zonas céntricas de Capital Federal, pensarán que los pobres son la minoría, ya que están acostumbrados a ver a un grupo pequeño de personas mendigando o revisando la basura a ver qué se encuentran, a comparación del resto de las personas que están deambulando normalmente por la calle. Pero en realidad no es así. Hoy en día, según INDEC, hay un índice de pobreza de un 42% de la población, la cual, de ese 42%,
el 10,5% son indigentes y apenas hay un 5% de personas ricas en Argentina. De ese porcentaje de pobreza a nivel nacional están comprendidos el 57,7% de los niños. Por ende, no tienen ni siquiera acceso a la educación. Sumando que el año pasado el 19,5% de los estudiantes no tuvieron acceso a Internet para las clases virtuales. La persona del país que presenta el índice de pobreza más alto es el Gran Resistencia, con el 53,6% de personas. Pero lo más preocupante es que el 73% de la clase media está endeudada y que esto podría aumentar el porcentaje de pobreza. ¿Y a qué se debe esto? A la devaluación de nuestra moneda, la inflación, la recesión y que por el estancamiento de la economía, muchos comercios y empresas se vieron obligados a cerrar. Y todo esto se agravó en el marco de esta última pandemia. Para resumir, la pobreza a niveles provinciales es en su mayoría una minoría, pero a nivel nacional es una mayoría y esto puede llegar a ir agravando si se sigue devaluando nuestra moneda o la inflación aumenta. Nuestra conclusión sería que Las minorías existen porque no son integradas en la sociedad, y como bien hemos dicho antes, estas sufren discriminación y marginalización. Lo que llevamos con esto es que en nuestra opinión no deberían existir las minorías, sino que todas deberían ser integradas y aceptadas por sus gustos, etnia o creencias.